Este tema, contrabando, economía del crimen, ¿qué es lo que se está haciendo? Teniendo en cuenta que en esta semana teníamos estas reuniones nuevamente, coordinaciones de trabajo para reforzar un poco la lucha contra el contrabando. Desde el aspecto legislativo incluso se mantenían reuniones también en la Cámara de Senadores, Diego. Asimismo, vamos a hablar de estos proyectos también, algunas denuncias también que tenemos con respecto al tema que se vieron en las últimas horas en Canal 9 también. Sí, señor. Bueno, ya queremos saludarlos a todos ellos. Nos acompañan aquí en piso representantes del área de aduanas, también de la Armada Paraguaya. Está con nosotros Juan Olmedo, gerente de aduanas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias, Fernanda, Diego, por la invitación. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Nos acompaña también el vicealmirante Cristian Rotela de la Armada Paraguaya. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches para vos, Fernanda, para Diego y a toda la audiencia. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Y también el contraalmirante Oscar Chamorro de la Armada Paraguaya. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, agradecido por el espacio y a la orden. Con el micrófono, por favor. Ese es el problema, yo soy el diferente, entonces me emocioné. Buenas noches. Está muy bien. Y gracias por acompañarnos también, muy amable. Bueno, un poco por dónde pasa hoy día el trabajo que se está realizando desde ambas instituciones en la lucha contra el contrabando. ¿Cómo están los controles? ¿Disminuyó no la cantidad de productos que ingresan desde distintos puntos a nuestro país? Bueno, nosotros tenemos que mirar un poco de una perspectiva nueva, de la forma de combatir un poco este ilícito. Tanto la DENIT como tal, o la Armada y las demás instituciones que conforman los grupos de integración, ¿verdad?, que combaten este ilícito, desde la creación de la DENIT se ha tomado un enfoque nuevo y diferente, ¿verdad?, en donde ya no se hacen actividades o eventos o hechos aislados institucionalmente, sino lo que se busca es trazar un plan de trabajo. Entonces, ya esto se dio en agosto del año 2023, en donde se ha lanzado por primera vez un plan nacional de lucha contra el contrabando. Entonces, un plan significa que hay una armonización de actividades, donde hay hechos de investigación, de planificación y de acciones concretas que van surgiendo conforme las necesidades y los eventos lo van de alguna manera ameritando. Entonces yo creo que eso es una primera diferencia que podemos notar, y si hacemos un análisis en retrospectiva, tenemos de que en estos 2 años de gestión de la DENIT y conforme a este plan anual de lucha contra el contrabando se han dado resultados notorios, significativos y que no tienen precedente básicamente en la lucha contra en cantidad y sobre todo en perjuicio financiero. ¿Qué es lo que más? ¿Cuál es cuando hablamos de contrabando, cuál es el principal problema, digamos, entre comillas, en cuanto a producto en sí? Y es muy variable. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar un poco coyunturalmente de cuál es el enfoque de la lucha. Si damos una perspectiva bien nacional, ¿verdad?, y hablamos un poco de la economía propiamente del pequeño productor, entonces hablamos de que la lucha contra los productos frutícolas es un frente muy importante. ¿Por qué? Porque está dañando a la economía nacional, está dañando al pequeño productor. Pero también tenemos que reconocer que el pequeño productor también se mueve en un ambiente de informalidad. ¿Por qué? Porque no tiene la documentación en regla, no se inscribe en el RUC, no tiene factura, pero de cualquier manera tiene un componente social muy importante. Por lo tanto, el Estado está obligado y comprometido a luchar. ¿Por qué? Porque eso fomenta de alguna manera el crecimiento de la economía familiar. Ahora, si lo vemos con un enfoque empresarial, obviamente también es muy importante la lucha contra el ingreso de productos que sean de consumo masivo, pero que tengan ya una característica diferente, como son productos enlatados, productos terminados, etcétera, productos de limpieza, que dañan también la fortaleza de las economías formales, ¿verdad? Porque las empresas formales, al tener una inversión importante, contribuir a la seguridad social, contribuir a un salario digno para el personal que está contratado, y no tener el mercado potencial para colocar esos productos, también eso genera un detrimento de la economía formal y genera propiamente pérdida de valor adquisitivo de los productos que ellos están produciendo, genera una reducción en la inversión también propiamente, y hasta allí puede dar... Hay un contrabando que es informal por falta de concluir los trámites nomás, digamos. No necesariamente, no necesariamente. Yo solamente puse en contexto que hay 2 tipos de productos. El producto más bien local, nacional nuestro, que es de cultivo masivo y que afecta a un segmento de economía todavía ciertamente informal. ¿Por qué? Porque sabemos que los productores nacionales tienen todavía dentro del ámbito del interior todavía un grado de informalidad importante, pero también eso afecta a las economías formalizadas. Entiéndase, una fábrica que produce de repente
frutas enlatadas, que produces productos de limpieza, jabones, detergentes, etcétera, etcétera. Esas empresas que están formalizadas y que no tienen la posibilidad de contrarrestar también el ingreso ilegal de productos que le hacen una competencia leal, también se ven seriamente dañados, y eso también afecta muchísimo a la economía formal también. Entonces, nosotros tenemos dos frentes totalmente diferentes, pero también hay que remarcar también esto, Diego y Fernanda y audiencia, de que esto también tiene diferentes enfoques, porque son a veces luchas que se llevan adelante contra productos que son estacionales. O sea, en este momento nuestra lucha es contra el ingreso masivo quizás de cebollas y de papas. ¿Por qué? Porque eso está afectando directamente a la producción nacional, que en este momento justamente es la época de cosecha. Entonces, obviamente eso va a generar un gran perjuicio a la economía nacional. Hay momentos, llegamos por ejemplo a Navidad, al Año Nuevo, obviamente hay ingresos de pan dulce, de sidras, etcétera, que afectan fuertemente a aquellos importadores normales, legales y formales que están ingresando ese tipo de productos para comercializar. Entonces, esto es muy dinámico, no podemos hacer solamente un esquema estructurado, decir la lucha es contra este producto, contra aquel producto, este mes es esto, no. Es muy dinámico, y por eso básicamente nosotros abordamos institucionalmente llevar adelante un plan que sea dinámico, que se adecue a las coyunturas, a las eventualidades, porque históricamente estábamos hablando hace 2 años atrás, cuando inició el plan, ¿verdad?, de una lucha frontal del contrabando que ingresa por Nanagua, ¿verdad?, que está afectado en la zona fronteriza con Argentina. Eso hoy tiene una reducción sustancial por las políticas propiamente que adoptó también el gobierno argentino, reducción de subsidios, una equiparación relativamente más ajustada del tipo de cambio. Entonces eso hace que también el enfoque negocio informal migre hacia otros actores. A ese aspecto que usted decía, yo me quería referir también en el campo práctico, entre la gente y el personal de la Armada. ¿Esas medidas del lado argentino influyó a que algún tipo de producto merme en cantidad? Cuando hablamos de ingreso de productos de contrabando, no sé si el famoso, el pan dulce, esos productos de limpieza, esos que antes entraban, pero a cacharrata, por así decirlo, ¿mermó o no con esos cambios del lado argentino? Sí, básicamente sí, y es una consecuencia natural de ya la escasa diferencia de precios en algunos productos que hacen que ya no sea rentable traerlos de la Argentina. Por ejemplo, combustibles. Un buen ejemplo en donde fácilmente comparando, estamos con el mismo precio, un poco más arriba, un poco más abajo, inclusive hay algunos que están más caros en Argentina, otros que están con muy poca diferencia para abajo. Entonces eso en forma práctica ya vuelve menos rentable para quienes quieran comerciar ilícitamente a través del contrabando para traer esos combustibles. Desaparecieron esos bidoncitos en cada esquina ahí en la zona del Sigue habiendo, pero en una medida mucho menor que la que teníamos cuando la diferencia de precios era mucho más grande. Hay que tener en cuenta también de que los controles que se implementaron también ayudaron para una reducción sensible de otros tipos de productos, ¿verdad? Obviamente tenemos que reconocer que la medición de cualquier plan contra el contrabando no se puede abordar en un solo aspecto. Claro. Tenemos, por ejemplo, para medir la eficiencia del plan, cómo están los precios de los productos frutihortícolas paraguayos a hoy, por ejemplo. Esa es una medida del éxito o fracaso, o que también nos está yendo en el plan en cuanto a contener el ingreso de productos frutihortícolas. Por otro lado, tenemos también y es bastante difícil de medir, la ausencia de la acción ilícita de contrabando, porque es muy difícil medir la ausencia de, ¿verdad? Se refleja normalmente en el precio, pero hay que meter la variable de la introducción también de la propia producción nacional, que también entra en escena, y bueno, oferta-demanda, hay más oferta, también se reduce el precio. Entonces es una ecuación difícil que tiene su forma de ser analizada. Pero, perdón, le quiero detener ahí. Pero falló, ¿no?, el plan entonces, porque si vemos productos frutihortícolas ahora, el precio del tomate, el locote, son productos que constantemente están sufriendo variaciones, pero al alza en estos últimos tiempos. Y si es al alza, significa que probablemente se haya reducido sensiblemente el ingreso de contrabando, porque al aumentar el contrabando, aumenta la oferta. Al aumentar la oferta, como todo en la economía, baja, digamos, el precio, ¿verdad? Hay demasiado producto, eso reduce el precio. Esa es una ecuación que se da todos los años casi, ¿verdad? La parte de control, ¿cómo maneja la Armada? ¿Ustedes cómo está dividido eso? ¿Es solamente el agua en la zona ribereña? ¿Cómo se maneja ese tema? Sí, Diego, en ese aspecto yo quiero resaltar que está en vigencia actualmente una directiva de operaciones denominada Yeyocón Bareté. Sí.
en la cual la directiva para las Fuerzas Armadas, no solamente para la Armada, en este caso para las Fuerzas Militares, es específica por parte del señor comandante en jefe, señor ministro de Defensa y el señor comandante de Fuerzas Militares. Desde el punto de vista de la Armada, ¿en qué consiste? Nosotros actualmente estamos intensificando las patrullas fluviales de reconocimiento e interdicción, tanto del río Paraguay como el río Paraná y sus áreas adyacentes. Esto a los efectos de la verificación conjuntamente con personal de la DENIT, a quien también tenemos que brindarle seguridad en los puntos específicos de control. Tenemos que brindarles esa seguridad de tal manera que ellos puedan cumplir con el trabajo de control de mercaderías, en algunos casos vehículos y también contenedores, a los efectos de evitar el contrabando. Actualmente en la Armada el esfuerzo principal, el brazo ejecutor de esa operación, la está realizando una gran unidad que es la Prefectura General Naval, que acá el señor contraalmirante Chamorro es el comandante de esa unidad, y estamos desplegados estratégicamente en diferentes puntos que nosotros denominamos destacamentos navales. Por ejemplo, para darte una idea, desde Piquetecuea hasta Villafranca tenemos 232 kilómetros. Ahí hemos reforzado también con medios navales, y en esta oportunidad también tenemos el refuerzo del ejército paraguayo. Pero y de la Fuerza Aérea Paraguaya. ¿La mercadería controla la Armada o controla la regularidad de la embarcación, digamos? Nosotros, cuando estamos con personal de la DENIT, estamos brindando el apoyo que ellos necesitan en cuanto a la seguridad. Ahora, desde el punto de vista de embarcaciones que surcan en un espejo de agua, entonces si uno verifica que es una embarcación sospechosa, por ejemplo, por artículos de la ley que nosotros nos establecen, por ejemplo, que las navegaciones son de sol a sol. Entonces, una embarcación menor que está transitando durante la noche ya es considerada una embarcación sospechosa y automáticamente tiene que ser de sol verificada. a sol nomás. Sí. A las 6 de la tarde. A no ser que sean las embarcaciones de la hidrovía, que transitan la hidrovía, que son los remolcadores empujes con sus respectivos convoyes. Pero embarcaciones menores, así como la que podemos estar visualizando. ¿Las lanchas o...? Las lanchas son solamente de sol a sol. Hay que tener en cuenta que las atribuciones legales de la prefectura implican una institución que es la Autoridad Fluvio-Marítima de Hecho y de Derecho en la República del Paraguay. ¿Y qué significa eso? Es autoridad de aplicación de convenios internacionales en lo que hace a la seguridad de la navegación, a la protección medioambiental en el medio acuático y también al combate de delitos y crímenes. Y el contrabando es un delito. Por lo tanto, nosotros en el proceso del patrullaje, cuando nosotros detectamos algún tipo de indicios de contrabando, obviamente demoramos todo eso y procedemos a avisar a la institución natural que tiene a su cargo el combate al contrabando, que es la DENIT a través de la aduana. Y bueno, y ahí se da ya intervención a un proceso legal que implica muchas veces la intervención también de fiscalía. Ese es el día a día en un control de prefectura. En esta oportunidad, por ejemplo, como mencioné, estamos teniendo puntos sensibles de control en donde el ejército paraguayo ha reforzado con personal y también la Fuerza Aérea Paraguaya puso a disposición sus aeronaves de ala fija y ala rotativa. ¿Por qué? Porque para nosotros también la disuasión es un elemento fundamental. Ayer, por ejemplo, al horario de la tardecita, casi noche ya, tuvimos un vuelo de reconocimiento. ¿Quién va a bordo de ese vuelo de reconocimiento? Va un personal de la Prefectura General Naval por parte de la Armada y también va personal de la DENIT. Entonces uno puede reconocer algunos sitios en donde de repente el sector de Nanagua se estaría viendo los indicios que podría haber algún tipo de trabajo durante la noche. ¿Qué pueden ser esos indicios? Por ejemplo, un camión que está descargando en una embarcación o ese tipo de actividades. Entonces, hoy, esta tarde, nuevamente tuvimos ese vuelo de disuasión a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea y actualmente la Armada desplegó un patrullero de mayor porte ya ahí en la zona de Itán Ramada, que es el patrullero Capitán Cabral. Es el mismo patrullero que estaba realizando actividad cívico-social en el norte del país, llevando también mercaderías. Sí.
Hay un factor muy importante que tenemos que mencionar, ¿verdad? Que es muy importante también reconocer de que la disponibilidad de recursos siempre va a ser limitada. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de establecer como una estrategia es definir claramente gestión de riesgos, ¿verdad? Identificar básicamente sectores críticos, modos críticos de gestión, riesgos puntuales, metodologías puntuales, y recurrimos mucho a la tecnología. Nosotros estamos utilizando ahí hoy básicamente drones, por los cuales hacemos un trabajo de investigación preliminar, donde justamente dejamos ya de hacer un esfuerzo muy importante en irnos a buscar el contrabando menor, la bolsita, el carrito, sino que lo que estamos enfocados hoy básicamente en buscar fortalecer controles donde identificamos sitios, depósitos donde se hacen acopios de mercaderías y centros de distribución. O sea, ponemos un ejemplo claro también, es la frontera del este del país, ¿verdad? En Brasil, en la zona con Brasil, siempre combatimos también el contrabando fuertemente con otros tipos de productos. Un ejemplo claro siempre de combate al contrabando en la zona fronteriza entre Ciudad del Este y Foz es el ingreso de pollo, por ejemplo. Es un clásico. Un clásico, ¿verdad? ¿Y cómo ingresa el pollo? Y ustedes no se imaginan, todos los días ingresan 2.000 vehículos pequeños. En 2.000 vehículos pequeños, podemos decir que en 100 vehículos pequeños ingresan pollo. ¿Cómo ingresan? Uno entra, inspecciona el vehículo por fuera y mira, el habitáculo está vacío, no hay nada. Levanta el capó del motor y dentro del motor hay 30, 40 pollos. Parece, 20, 30 pollos, decir, pero ese auto hizo 20, 30 viajes en el día. Ida y vuelta. ¿Se valió de otros vehículos más? No, el mismo vehículo. El mismo vehículo hace un ida y vuelta. Empieza a las 6 de la mañana y para las 5 o las 6 de la tarde él ya trajo 2.000 pollos. Un solo vehículo. Tenés una flota de 20 vehículos, ¿cuántos pollos ingresaron en un día? Entonces, si nosotros nos ponemos en el puente a controlar cada vehículo, vos estás haciendo cada vez rescatando 20, 30 pollos en bolsita. Entonces nosotros cambiamos nuestra estrategia, hacemos inteligencia, buscamos centros de acopio, centros de distribución, buscamos depósitos y entonces estamos dejando que ellos hagan el buen trabajo de recolectar en todo el día 1 tonelada de pollo. Cuando termina la jornada nosotros le caemos, identificamos básicamente el depósito, allanamos el depósito y interactuamos ya con un bloque mucho más importante, porque el impacto no está básicamente fuertemente arraigado al pequeño contrabandista, sino lo que nosotros tenemos que tratar de golpear fuertemente es en los centros financieros. Esa mercadería, por ejemplo, no se puede regularizar, digamos. No se puede regularizar. Primero porque hay que tener en cuenta no solamente la cuestión aduanera como tal, sino también de que los diferentes tipos de productos tienen que tener básicamente certificaciones necesarias que no dañen la salud, que no dañen el medio ambiente, etcétera, y para eso hay instituciones competentes que tienen que dar validez a eso. O sea, un pollo no puede ingresar al país si no tiene una certificación sanitaria. Un producto de limpieza, un cosmético no puede ingresar al país si no tiene la certificación necesaria. Entonces, esos productos al ingresarse de contrabando necesariamente tienen que ser destruidos o máximo donados eventualmente si previamente las instituciones competentes así lo certifican. Pero no hay una posibilidad de pagar los impuestos y retirar la mercadería. Eso definitivamente no corre. Claro. Queremos también incluir en la conversación, Diego, a los invitados y también a los televidentes, al senador Colin Soroka. Él está vía Zoom también con nosotros, es presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Lucha contra el Contrabando también. Estuvo, de hecho, ya manteniendo reuniones con representantes de estas instituciones y de otras más. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, senador, un poco me imagino que habrá escuchado aquí lo que están diciendo también los invitados. ¿Cuál es o por dónde pasa el principal foco que ustedes quieren hacer también en torno a los trabajos sobre el contrabando? Y tenemos varias aristas, digamos, en este flagelo. Hace años vengo de la mano de los productores tratando de que sea una lucha justa, ¿verdad? Con el tema de poder sembrar, plantar y poder recibir por lo menos lo mínimo en el campo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos uno de los principales problemas que tenemos es justamente la otorgación de permisos de importación de productos fitosanitarios en sistemas no regulados, lo cual nosotros estamos terminando un proyecto de ley, lo vamos a presentar la próxima semana a la Cámara de Senadores, donde vamos a establecer un sistema y un mecanismo de elaboración de estos permisos para que termine realmente, porque ¿qué pasa?
Según dicen que se dan estos permisos en época que no hay cosecha, pero a veces lo dan cuando hay cosecha o cuando no hay lo dan en demasía. ¿Y qué pasa? Sufrimos con el caso de la cebolla. Cuando nosotros pedimos vía Congreso la suspensión de todos los permisos, algunos importadores ya lo tenían y consiguieron un mecanismo legal para liberar eso y para poder volver a importar, haciendo casi imposible la competencia de nuestro producto nacional con el extranjero. El segundo problema grave que vemos es también la fragilidad con que ellos penetran en las instituciones de control, y eso lo hemos corroborado, principalmente hemos hablado muchísimo de eso, y el general encargado, que es el ministro de Defensa, que fue como mayor representante, digamos, de lo que es el gobierno, establecimos un mecanismo de poder un poquito colaborarnos para ver cómo podíamos, entre todas las instituciones, llegar a un mayor alcance. Corrupción, senador. ¿Sí? ¿Te referías a la corrupción cuando hablas de esto último? Terrible. ¿De qué? Terrible. De los funcionarios, Siempre hay funcionarios, siempre hay alguien involucrado, siempre hay alguien que da el silbato increíble. Yo lo comparaba a esta problemática en el sistema agropecuario, lo llamamos un patógeno con una durabilidad bastante interesante, ¿verdad? Porque se saben reinventar, se saben cómo transformarse para que vuelvan a hacer daño, ¿verdad? La corrupción de algunos que mata la institucionalidad nos lo involucra a todos, ¿verdad? Principalmente en las áreas de controles hemos tenido varios problemas, pero se fue corrigiendo. Pero tengo que destacar que varias instituciones se pusieron la remera de control también, entre ellas la DENIT. Hay que darle a la DENIT que todas las denuncias que nosotros hemos pasado, o sea, las que nos han llegado a la comisión, porque nosotros somos receptores otra vez, porque tienen todo miedo los productores. Claro. Porque muchos comerciantes que compran productos de contrabando ya no le compran después cuando se ve afectados sus intereses. Entonces llegan a mí, traen las denuncias, hacemos llegar eso a la DENIT, pero eso, por eso digo, la DENIT 100% ha actuado a todas las denuncias que hemos acercado, no nos podemos quejar, pero tenemos un gran área de vulnerabilidad en algunos puestos, en algunos centros específicos, algunos puestos específicos, algunas posiciones específicas, y tan ramada principalmente siempre fue todo un tema, ¿verdad? Atajamos, de repente pasan otra vez. No todo, podemos decir que tenemos muchos kilómetros de río, pero no todos esos kilómetros son accesibles con relación al paso de mercaderías, como lo que es la parte fruta y hortícola. Pero como nunca, cabe destacar que que estamos teniendo un operativo en conjunto del gobierno, y yo le visité al señor presidente de la República ayer por esta problemática. Todo lo que sea del gobierno puso a nuestra disposición, todos los lugares, de proteger a los que denuncian, de cuidarla a ellos, y pidió también que si alguien se vea involucrado, que nosotros estemos teniendo información que cuál funcionario es que se están involucrando en esto. También me dijo que no van a tener ninguna contemplación con ese tipo de personas. O sea, por lo menos tuvimos esta vez también el acompañamiento total de la parte de gobierno. Senador, con una última pregunta también de mi parte, ya que es tu departamento también, ¿cómo está el tema yerbatero? ¿Les está afectando también a ellos el tema del contrabando? No, la yerba mate está hecho pelota. El tema grave que tenemos, el mayor contrario, son los propios molinos. ¿Qué pasa? Vos mirás las góndolas, nunca bajó la yerba mate, ¿verdad? Y hoy acá en el departamento se llegó a pagar a 400, 600 y 1000 guaraní el kilo, imagínense. Eso ha afectado muchísimo a los pequeños productores, y es prácticamente el último rubro que funciona en la agricultura familiar en esta zona. La gente está tumbando su hierba, no ve la forma. La que compraba mayormente la cooperativa Colonia Unida, pero justamente está lleno. Eso hizo también que la oportunidad de venta no la estamos teniendo.
La Argentina siempre crea un pero para nuestros productos. Ustedes saben cómo es el tema de hacer problemas, de generar un canon. Inclusive el canon se generó también con el tema de transporte, digamos, de lo que es la salida de los otros productos como soja y demás. Todo estos canon repercutió en el productor. En la yerba mate, la apertura del mercado es necesario, de carácter urgente. Necesitamos realmente para que pueda ser competitivo en la zona. Pero el grave problema que tuvimos que no hubo interés en la compra, entonces entre 4 o 5 tipos decidieron qué precio pagar y le pagaron nada a los productores. Se van a enojar otra vez conmigo porque prefiero hablar con la verdad. Esta es la realidad. A la hierba muy poco le afecta el contrabando. A la hierba le afecta el monopolio, el sistema organizado de grandes intereses en contra de los pequeños productores, que son prácticamente esclavizados con su producción. Senador, gracias por el tiempo.